momento de presentar el segundo tema, proporcionalidad de las terapias. Esto a cargo del profesor doctor Enrique de Mestral. Él es miembro titular de la Comisión Nacional de Bioética, académico de la Academia de Medicina del Paraguay, miembro titular de la Comisión Nacional de Bioética, profesor titular de Medicina Interna de la UNA, especialista y magíster en bioética, expresidente del Comité de Bioética de la UNA, expresidente del Comité de Ética de la UNA, expresidente del Comité de Ética de Investigación, ex jefe de cátedra de Medicina Familiar, ex jefe de cátedra de Bioética de la UNA. Así que ya damos la bienvenida al doctor y ya le dejamos en uso de palabra. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, tanto de la Academia de Medicina del Paraguay como de la Asociación de Cuidados Paliativos. Agradecemos a las diputadas Rocío Abet y Esmerita Sánchez de reiniciar con este proyecto que estamos esperando hace ya muchos años y finalmente parece que vemos la salida finalmente, ¿verdad? Hoy les quiero hablar un poquito de la proporcionalidad terapéutica. Vamos a ir viendo cómo le paso esto, cómo paso. Bueno, tenemos que hacer en primer lugar una distinción entre enfermedades agudas, por ejemplo, una neumonía grave, un infarto de miocardio. Bueno, según la necesidad se le interna o inclusive va a terapia intensiva con todas las medidas disponibles. Después tenemos las enfermedades crónicas, donde se hace un acompañamiento. La diabetes no se cura, la hipertensión no se cura. Se trata y por mucho tiempo, y pueden haber complicaciones de estas afecciones crónicas que entran en etapas agudas, de repente necesita internarse o necesita inclusive ir a terapia. Y luego tenemos las enfermedades terminales, o sea, son las fases. Vamos a ver enseguida los criterios de terminalidad, cómo definimos a un paciente como que está en etapa terminal. Vamos a ver enseguida. Estas pueden ser, como ya dijo la licenciada Gladys, oncológicas, de cáncer, o otras enfermedades que entran en una etapa terminal, afecciones neurológicas muy serias, enfermedades renales, hepáticas, etc. Distingamos también, porque en el proyecto se hace referencia a los cuidados ordinarios, o sea, los tratamientos básicos para cualquier paciente. Todos merecen recibir hidratación, por ejemplo, alimentación, ya sea por la boca o por sonda, en fin, conservación de la temperatura, tratar el dolor, ansiolíticos, aspiración de secreciones, antibióticos, según la afección que tenga, prevención de úlceras de decúbito, ¿verdad? Y luego tenemos, siguiente, los cuidados extraordinarios, que son ya medidas que no se hacen ni en el domicilio ni en la sala común de hospital, sino que ya en servicios especializados, terapia intensiva sobre todo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos fármacos para mantener la presión arterial. Ya él solo no puede mantener su presión arterial, entonces se le agrega fármacos para eso. Se puede llegar a emplear el respirador, son medidas extraordinarias. Diálisis, reanimación, una reanimación, terapia intensiva, antibióticos de última generación, nutrición por la vía venosa. Entonces son medidas extraordinarias. Y vamos a ver enseguida cómo discriminamos el empleo de estas medidas ordinarias y las extraordinarias. Siguiente, por favor. Acá vienen los dilemas ético-clínicos. Dilema es, tenemos dos caminos y tenemos que razonadamente elegir el mejor. Iniciamos las medidas extraordinarias, todas esas que les cité, iniciamos la diálisis, las drogas para mantener la presión, el recurso de terapia intensiva, el respirador, o no iniciamos. Depende de la situación del paciente. Si es un paciente recuperable, pues vamos a iniciar probablemente. Y si es un paciente en etapa terminal, como vamos a ver enseguida, pues en esos casos no iniciamos estas cosas extraordinarias y sí recurrimos a los cuidados paliativos,
que es el confort de fin de vida. Confort de fin de vida. Ya no buscamos tratar la enfermedad, salvar al paciente, entre comillas, sino que aliviarlo en la fase final de su existencia. Retiramos estas medidas. Hay momentos, mismo en terapia intensiva, donde vemos claramente que el paciente no avanza, al contrario, se va complicando más y más. Entonces, retiramos esta medida. ¿En qué momento? Los médicos tienen que tener esa formación para discernir el empleo de ciertas medidas en un paciente y no en otros. Tienen que tener también esa formación, que no todos tienen. Prolongar la vida es un deber. Tenemos que ganar como sea 1 día, 2 días, 3 días más, o estamos solamente prolongando la agonía de un paciente que no tiene salida, que es terminal, ¿verdad? Los resultados de esta implementación de todas las medidas, sea como sea, es el sufrimiento. Sufre el paciente, sufre la familia, el dolor. Todos los procedimientos pueden causar dolor. La ruina económica de la familia, porque van gastando lo que no tienen, van empeñando todo, van vendiendo todo. Y lo mismo, el paciente se muere en 20 días y le queda 300 millones de deuda, ¿verdad? O sea que hay que saber medir todo eso para el empleo o no persistente de las medidas extraordinarias. Para eso también están los comités de bioética hospitalarios, que son grupos de personas que están entrenadas para analizar estas situaciones, y el plantel médico puede recurrir al comité para pedir una opinión. Este comité no es vinculante, o sea, no obliga, da unas recomendaciones y pueden seguir o no sus recomendaciones, pero es un órgano muy, muy útil en un hospital. Todos los hospitales deberían tener un comité hospitalario y no todos tienen. Ensañamiento terapéutico. Esto es justamente distanasia, ¿verdad? Es el empleo de todas las medidas existentes con tal de seguir manteniendo en vida a ese paciente. No importa, 1 semana más, 3 días más, pero acá no se me muere en mi guardia, ¿verdad? O sea, suelen hablar así los residentes, en mi guardia no se muere, ¿verdad? Entonces se emplea todo, no interesa qué estado tiene ese paciente, sencillamente porque están formados así de una manera activa y ven solamente la lucha y no perciben que también la muerte es parte de la vida, ¿verdad? Y acá decimos que los tratamientos deben ser proporcionados a los resultados esperados. Sí, empleemos las cosas necesarias cuando esperamos un resultado, pero si vemos claramente que no habrá ese resultado porque el paciente está en etapa terminal, pues debemos abstenernos. Siguiente. Eso no es eutanasia, eso no es negligencia. Sencillamente es evitar el ensañamiento terapéutico. Todo eso tiene que quedar escrito en la historia clínica, que se ha tomado la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico por la situación del paciente, por su evolución muy mala. Entonces, claramente si llega el juez va a decir, no, esto no fue negligencia, aquí se razonó perfectamente y se hizo lo mejor para este paciente en fase agónica. Entonces no va a ser ni negligencia, ni abandono del paciente, ni eutanasia, mucho menos, que es otra cosa, que es provocar la muerte de un paciente activamente. Esto del encarnizamiento terapéutico, entramos en la futilidad, la inutilidad de esa actuación. Intervención que razonablemente no puede ofrecer beneficios al paciente, tratamientos ya inútiles, costosos y que conllevan problemas de justicia distributiva. Estamos usando un montón de dinero que se podría emplear en pacientes más recuperables y no en pacientes terminales. En etapas terminales es mejor emplear los cuidados paliativos. Por eso necesitamos un soporte legal para esta disciplina, de manera que los médicos no se sientan cohibidos de no hacer todo, porque la formación en las facultades normalmente es luchar por la vida, hacer todo, pero
tiene que también aprender a entender que hay un final en ciertas circunstancias y acompañar en aliviar nomás a ese paciente y no ensañarse. Siguiente. Acá tiene una caricatura de lo que sería una intervención, ¿no?, de todo lo que existe, es exagerado, ¿verdad? Pero digamos, un paciente demacrado, anémico, caquético, encamado, con escara, y le están poniendo tubos y respiradores y diálisis y todo. O sea, es un paciente evidentemente terminal y le están... Esto es terapia intensiva, todos los aparatos, es una caricatura, ¿verdad? Siguiente. Bueno, adecuación del esfuerzo terapéutico, antes se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico, pero esa palabra limitación les caía mal a los parientes. ¿Por qué van a limitar el esfuerzo para mi pariente, verdad? Entonces, hoy le llamamos mejor adecuación del esfuerzo terapéutico a los resultados esperados. Al que está muy grave y es recuperable, porque hay parámetros para saber si está recuperando o no, pues en ese empleamos todo. Y el paciente que vemos que no tiene salida, que no tiene respuesta, pues cambiemos el chip y pasemos a los cuidados paliativos. Siguiente. Criterio de terminalidad. Esto es lo que tendrían que saber todos los médicos para discernir, para saber si está ante un paciente recuperable o uno que está en etapa terminal. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva. Piensen en un cáncer, lo más fácil. Enfermedad avanzada, progresiva, ya incurable. No hay respuesta a los tratamientos y se le cambió 2 o 3 veces la quimioterapia, no responde. Pérdida progresiva de peso, van adelgazando marcadamente, debilidad extrema, encamamiento, incapaz de autovalerse, alteración del estado de conciencia, disminución de la ingesta de alimentos, de líquidos y medicamentos, gran impacto en el paciente, la familia y el equipo tratante. Afecta mucho este paciente que va entrando en la etapa terminal, al paciente mismo, se siente muy lánguido, a la familia y al equipo. Al equipo porque no está acostumbrado a cambio de chip y pasar a cuidados paliativos y quiere seguir actuando, ¿verdad? Siguiente. Respetar el derecho a una muerte natural. No todos tienen que morir en terapia, por favor. A los viejitos, que yo soy geriatra, les recomiendo no le internen, por favor, vamos a seguirle en la casa, que les vea a ustedes, que sientan que están a su lado. Y le van a llevar al hospital, van a decir, está muy grave a terapia, ¿verdad? Y en terapia van a estar solos y van a morir solos. Es cruel. Los viejitos, déjenlos en la casa y ahí les tratamos, hay enfermera a domicilio, hay todos los cuidados a domicilio, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, evitar el ensañamiento terapéutico con estos pacientes en etapa terminal, implementar los cuidados paliativos y evitar la eutanasia. Porque los médicos, si no conocen los cuidados paliativos y ven a un paciente sufriendo tanto, en el fondo están tentados a ayudar a acortar un poco la vida, porque no soportan ellos mismos ese camino. Entonces, hay que recurrir en todo caso a los que entiendan, paliativistas, y entonces velar por un final feliz y natural. De ninguna manera está señalado en el proyecto que no a la eutanasia, eso es clarísimo, ¿verdad? No es función de la medicina terminar la muerte del paciente, la vida del paciente. Siguiente. Básicamente, la terapéutica no es equipararlo a la eutanasia, no es eutanasia, ni a la omisión del deber de socorro, ni a la denegación, o sea, a la negligencia. No es completamente eso. Siguiente. Existe consenso, todo lo técnicamente posible no siempre es éticamente admisible. Hay razones para limitar el esfuerzo terapéutico. La decisión debe estar debidamente razonada y explicada al equipo y a la familia. Es demasiado importante hablar con la familia, explicarles. Siguiente. Siguiente. Actos desproporcionados a los resultados esperados, acto médico desaconsejado, clínicamente ineficaz, no mejora el pronóstico y produce perjuicios, sobre todo económicos, y dolor prolongado en los pacientes. Siguiente. Con esto creo que les transmití una idea de lo que es la proporcionalidad terapéutica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor profesor Enrique de Mestral, miembro titular de la Comisión Nacional de Bioética.